No soy Sibila y vengo con el libro de las lecturas de octubre. En este mes, la verdad es que mis principales lecturas han sido algunas lecturas sobre Silvia Plath que tenía a medias o que quería hacer para los vídeos que hice sobre Silvia Plath. Entonces, pues voy a hablaros de ellas muy rápidamente y luego pues os hablaré del resto de cosas que he leído, que no ha sido tanto porque realmente estaba como investigando para ese vídeo, ¿no? Entonces voy a empezar por los libros sobre Silvia Plath o relacionados con ella que he leído, ¿no? Vale, el primero que leí, que lo tenía pendiente, súper pendiente desde hace muchísimo, es el de Janet Malcolm, La mujer en silencio, que como os conté en el vídeo sobre la controversia sobre sus biografías, es un libro que trata sobre eso, ¿no? En el que Janet Malcolm lo que hace es hablar de todas las biografías de Plath que había hasta ese momento y centrarse en cómo se habían producido, en el rol que ha tenido la familia de Ted Hughes en la producción o en el punto de vista de esas obras, porque básicamente después de morir Plath, los derechos de su obra fueron a parar a Ted Hughes y la hermana de Ted Hughes, Olwyn Hughes, se quedó como agente literaria, ¿no?, de su obra. Entonces toda la producción biográfica y toda la producción de su obra tenía que pasar por ella, porque ellos eran los que decidían si daban permiso para citar los textos de Plath, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella aquí lo que hace es entrevistarse con ella, se entrevista con una biógrafa que se llama Anne Stevenson, que es la que escribe la biografía autorizada por los Hughes, que en este libro se descubre cómo esta biografía fue absolutamente manipulada por la hermana de Ted Hughes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un libro sobre la escritura de biografías, ¿no? Porque ella se plantea cómo se pueden escribir las biografías de forma objetiva, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo el principal problema que tiene este libro es que ella asume, digamos que el bando de los Hughes, ¿no? Y digamos que admite este sesgo que tiene, ya dice claramente que está a favor de la familia Hughes en esto, ¿no? Y eso hace que su obra pues tenga un sesgo muy evidente, pero a la vez es un libro que tiene cosas interesantes para entender todo el problema surgido de la producción biográfica de Plath y por qué todo lo que nos ha llegado de ella está, bueno, sesgado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Luego terminé de leer la biografía de Linda Wagner Martin, que me quedaban unos capitulillos del final, y pues lo que hice fue releer algunas cosas y terminarla de golpe, ¿no? Para así también poder armar los vídeos que hice con la información bien contrastada y demás, ¿no? Y nada, esta para mí es de las mejores biografías que hay ahora mismo de Silvia Plath traducidas al castellano. Tenemos otra que se llama Red Comet, que todavía no la tenemos en castellano, pero parece que es posible que la tengamos próximamente, que es la primera que se ha hecho al margen de la familia Hughes, porque ya han fallecido, ¿no? Y bueno, pues esta biografía de Linda Wagner Martin está muy bien para entender la vida y la obra de Plath, porque habla mucho de su obra, que creo que es algo muy valioso, ¿no? Que cuando hablemos de una escritora hablemos de su obra, no solo de su vida, ¿no? Y de sus referentes y de la construcción de sus poemas, etc. O sea que esta biografía muy chula. Y luego leí Mary Ventura y el noveno reino, que es un relato que ella escribió en 1952. Esta edición tiene un epílogo de Mariana Enríquez que está muy bien, a mí me gustó mucho el epílogo, la verdad. Y es un relato en el que seguimos a una chica a la que sus padres obligan a subirse a un tren, ¿no? A un tren que ella no sabe exactamente a dónde va, o le han dicho que va a un sitio, pero en realidad no es del todo cierto, ¿no? Entonces, es una especie de, he entendido yo, de metáfora de la depresión. Y bueno, me ha gustado mucho, la verdad. Sobre todo creo que es un relato que cobra mucha más dimensión cuando conoces ya más cosas de ella. O sea, está muy guay para empezar en su prosa, pero una vez conoces más cosas, creo que toma todavía más dimensión. Entonces, bueno, estas tres cositas son las cositas que yo he estado leyendo sobre Plath, que si os interesa saber más, pues tengo los dos vídeos, que yo sé que son súper largos, perdonadme, pero bueno, pues ahí están porque quería incluir toda la información posible para que quedaran completos. Vale, y luego vamos pues al resto de lecturas. Una de ellas fue Hang Saman de Shirley Jackson.
que es una novela coming of age, que os hice también un vídeo sobre otras novelas coming of age. Es una novela coming of age en la que seguimos a una chica que se llama Natalie, que tiene 17 años y va a irse a la universidad por primera vez. Se va a mudar de su casa familiar a la universidad, ¿no? Porque en los campus universitarios americanos pues era así, ¿no? Y justo antes de irse le sucede algo pues realmente violento y traumático, ¿no? Y esto va a hacer que su experiencia universitaria, bueno, que su experiencia en general, ¿no? Pues se vea como muy traspuesta, ¿no? Y digamos que Natalie es una adolescente que ya tiene una manera de enfrentarse al mundo muy peculiar, porque es una chica muy inteligente, cuyo padre como que es muy exigente con ella, pues eso, le quiere enseñar muchas cosas, ella tiene que hacerle unos ejercicios todos los días, tienen una relación como muy de maestro-alumna, o sea, padre-hija, maestro-alumna, que esto también toma un cariz interesante más adelante en la novela, ¿no? Tiene una madre que vive muy, muy, muy ahogada en la domesticidad, ¿no? En las cuestiones domésticas, en que el matrimonio no era lo que ella esperaba, ¿no? En que, digamos que su vida no era lo que quería, ¿no? Y que el ser mujer, ama de casa, no sé qué, la ha ahogado bastante, ¿no? Y bueno, tiene un hermano que está por ahí haciendo sus cosas. Y hace como una crítica muy interesante a la familia, a los roles familiares, y luego cuando llega a la universidad se tiene que enfrentar a cómo es conocer gente nueva, intentar encajar en ciertos grupos, intentar ver cómo gestiona las dinámicas que se crean en este tipo de, bueno, colegios mayores lo llamamos aquí, no sé cómo se llamaría en Estados Unidos, pero bueno, en las residencias donde habitan, ¿no? Donde viven, ¿no? Bueno, pues las novatadas y estas cosas, ¿no? Y cómo ella no encaja del todo ahí, no encaja, ¿no? Y además ella tiene una forma de pensar y de acercarse a las cosas como muy, muy oscura y muy profunda al mismo tiempo. La narradora, bueno, ella, Natalie, que es la narradora, ¿no? Realmente se mezclan sus pensamientos con lo que está sucediendo. Hay veces que no sabes muy bien si lo que te está contando está sucediendo de verdad. Mezcla como realidades paralelas dentro de sus pensamientos mientras están pasando otras cosas. No sé, me ha parecido como un relato psicológico muy interesante. Aborda también las dinámicas de poder, del profesorado, los profesores, cómo se relacionaban, cómo se relacionan con las alumnas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, 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 la verdad, es la primera vez que leo a Shirley Jackson y me ha encantado la experiencia, lo leímos en lectura conjunta con un montón de chicas de Instagram y de YouTube y tal, y fue muy guay. Y nada, yo después he visto la película Shirley, que no es un biopic, sino que es una película que se basa en un libro que habla que lo que hace es ficcionar la escritura de Hansaman, ¿no? O sea, el personaje que sale es Shirley, pero no está basado en su vida en realidad. Y entonces es como el proceso de escritura de esta novela, de cuando está investigando y demás, y verla después de leer la novela, como que hace que tome como otra dimensión, porque creo que tiene mucho sentido con la novela. Sin ella, no sé si la película me hubiera gustado tanto. Entonces, bueno, pues os la recomiendo, que está muy bien, la verdad. Está en Filmin. Luego leí este cómic, Goblin Girl, de Moa Romanova, que, bueno, es un cómic que está en inglés. Mi novio compra a veces en una tienda que se llama Fat Bottom, de Barcelona, que trae como cómics así como interesantes, ¿no? Y este es uno de ellos. Y bueno, va de una chica que, bueno, pues está pasando por un proceso complicado en su vida, ¿no? Tiene problemas de salud mental, bueno, está como bastante, tiene ataques de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, empieza como a intentar tener citas por Tinder y conoce a un hombre que, bueno, al principio está bien y luego la relación se convierte en una cosa un poco extraña y es un poco como ella navegando en esto y cómo va abordando este tema de los ataques de pánico que tiene, etcétera, etcétera. La verdad que me ha gustado mucho. No sé, me ha gustado mucho porque es
es un retrato como bastante interesante, bastante fiel, ¿no? O sea, es un retrato como en el que te puedes ver muy reflejada, en el que se pueden ver muy reflejada muchas personas jóvenes ahora mismo, ¿no? O sea, muchas personas de mi generación o de las generaciones posteriores, porque es como muy generacional. No sé, me gustó mucho, la verdad. Os hablaré de él, os habré hablado de él más en el vídeo de leyendo cómics recomendados por mi novio, que, que todavía no lo he terminado, pero igual lo subo antes que este, no lo sé. Vale, y luego por último leí este, que también es una joya, o sea, de verdad, El gánster que todos andábamos buscando, de la autora Letty Diem Thuy. Estoy bastante segura que no se pronuncia así, lo siento muchísimo, la verdad. Bueno, este es un libro de una autora vietnamita afincada en Estados Unidos, bueno, es refugiada, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, es un libro, es que es extraño porque iba a decir, es un libro precioso, realmente es un libro precioso, pero es un libro precioso que habla de cosas muy duras. Me recuerda mucho al libro de Ocean Vuong, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que también es un niño refugiado de la vietnamita de la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Porque tienen una forma parecida de acercarse a la narración de las cosas. Es verdad que Ocean Vuong tiene una forma muy poética, pero muy de frases subordinadas, de imágenes como muy entrelazadas unas con otras, y esta escritura es mucho más fragmentaria, pero aún así tiene una manera muy poética de acercarse a la escritura, y también tiene mucha importancia el mundo animal, el agua, o sea, aquí en esta novela el agua es como un elemento central. Os voy a contar de qué va. Pues básicamente aquí seguimos a una niña y a su padre, que son refugiados, ¿no? en Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Pertenecen a la Boat People, que toda esta gente que salió de Vietnam en barquitos, ¿no? En barquitas, huyendo de la guerra, ¿no? Y bueno, pues llegan a Estados Unidos porque un señor como que les quiere acoger, y cuando llegan el señor justo se muere, entonces su hijo tiene que acogerles, ¿no? Y él no quería, ¿no? Entonces son como, bueno, empieza la novela así, ¿no? Y de cómo llegan a este nuevo lugar, cómo están en una casa de una persona que tampoco quiere que estén ahí, porque son ella, su padre y otros hombres, ¿no? Vietnamitas. Es como llegar a este nuevo país, cómo aprender el idioma, cómo pues bueno, echar de menos absolutamente todo, echar de menos a su madre, que todavía no ha llegado, ¿no? Que está en Vietnam todavía. Luego llega en la novela, ¿no? Pero hay pues un montón de desarraigo, hay estrés postraumático, su padre luchó en la guerra, bueno, y arrastra pues una cantidad de problemas considerables, y pues es que es básicamente una novela a partir de fragmentos en los que nos cuentan pues, la vida de esta chica, que eso, que al principio es una niña, entonces la narración desde una niña, desde que sea una niña, es muy interesante también, cómo se enfrenta a ciertas cosas. Es que ya os digo, es que lo hace de una manera tan poética y tan metafórica, que es súper interesante. A mí me ha gustado muchísimo esta novela, es increíble, es que me ha encantado. Y bueno, es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Es el desarraigo, es ser una persona migrante vietnamita, luego en un barrio en el que todo el mundo es vietnamita, eh, mm, como las consecuencias de eso, las consecuencias de salir de tu país de esa manera, el desarraigo, de cómo se ve Vietnam en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que dejaron allí, de lo que se quedó allí, habla de repente de los abuelos, de una forma muy bonita, ¿no? Porque es como que le mandan una fotografía a la madre, y la madre la guarda de una manera X, y luego pasa algo con esa fotografía, y es como que la fotografía realmente fueran ellos, ¿no? O sea, bueno, es que me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Y si os ha gustado Ocean Vuong, os gustará. Probablemente, ya os digo que Ocean Vuong es mucho más poético en un sentido de que sus frases son mucho más subordinadas, tiene muchas más imágenes todo el rato, pero este tiene una poética parecida.
Lo que pasa que más sutil, más, no sé, me ha gustado un montón, la verdad. Así que este es el último libro que he leído en octubre, de la editorial Arde, nos lo dije. Y nada, pues eso os cuento, la verdad. Ha sido un mes muy interesante. Me ha gustado mucho volver a ponerme en modo investigar y preparar el vídeo de Silvia Plaza así como intensamente. Y también me alegro mucho de que esté gustando y que os haya interesado, así que bueno, y del apoyo que me habéis dado, la verdad. Así que nada, intentaré hacer más vídeos de ese tipo, pero claro, esos vídeos llevan mucho tiempo, entonces tengo que preparármelos con calma. Y nada, pues esto es lo que os cuento. Ha sido otro mes de lecturas también súper interesantes. Es que este año está siendo una cosa increíble, la verdad. Y nada, pues eso os cuento. Este vídeo es cortito, así que ahí os lo dejo. Espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!